los temas digitales, pero ya estamos por acá presentes para nuestra sesión de trabajo del día de hoy. Y por favor me corroboran si tenemos audio y sonido de calidad para poder iniciar. Así es, licenciado. Buenas noches, licenciado, ¿sí se escucha bien? ¿Se escucha bien? Excelente. Sí. Bueno. Entonces, alguien decía que se escucha eco, pero entiendo que la mayoría me está... Bien, licenciado. Excelente. Bueno, jóvenes, entonces damos inicio con nuestra clase del día de hoy, en el que vamos a finalizar el tema relativo a la conciliación. Se recordarán ustedes que pues ya en la clase pasada iniciamos a desarrollar el tema de lo que era la conciliación, una fase pues en donde se conforma el Tribunal de Conciliación de conformidad con lo que ya hemos visto en clases anteriores, un juez presidente y dos jueces vocales. Vimos ya en el artículo 382, recapitulando brevemente, que el juez de trabajo, una vez recibido el pliego, en ese mismo artículo 382 nos establece que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 294, notificará a la otra parte por todos los medios a su alcance que deben nombrar dentro de las 24 horas, análoga a la de el demandante. Tiene el tribunal 12 horas para conformar el tribunal de conciliación y a partir de ese momento tiene que notificarle a la brevedad a la otra parte que debe nombrar una comisión análoga, es decir, una comisión similar a la de la parte demandante para poder iniciar las negociaciones. Vimos también en la clase anterior, en el artículo 384, que una vez constituido el Tribunal de Conciliación, este Tribunal de Conciliación tiene 36 horas, ¿se recuerdan ustedes? Tiene 36 horas para señalar la audiencia de conciliación. Tiene 36 horas para señalar la audiencia de conciliación, es decir, que a partir de ese momento puede hacerlo a las 12, a las 24 o hasta un máximo de 36 horas siguientes. Y se recordarán ustedes que en ese artículo 384 nos establece que en el párrafo final dice, o línea final dice, y con absoluta preferencia cualquier otro negocio. Es lo que habíamos hablado, que el tribunal deja de largo su agenda programada y va a entrar a programar la audiencia de conciliación. Vimos en el artículo 385 que 2 horas antes de esa audiencia, por ejemplo, si la audiencia se fijó para el martes 1 de octubre a las 11 de la mañana, 2 horas antes, es decir, puede ser que a las 9 de la mañana, cite a los representantes del patrono por separado, ¿sí? Es decir, solo el Tribunal de Conciliación con representantes del patrono y a posteriori, a las 10 de la mañana, el Tribunal de Conciliación con representantes de los trabajadores para tomar impresiones, para documentarse y demás. Acto seguido, la llegada a la audiencia de conciliación, si llegada a la audiencia de conciliación, el Tribunal de Conciliación va a emitir su pliego de recomendaciones, ¿sí? Se recuerdan que hay una audiencia entonces donde el Tribunal de Conciliación emite algunas recomendaciones que ellos consideran son las fórmulas más adecuadas para resolver el conflicto. Ojo aquí, jóvenes, recordemos que es un tribunal, es decir, son 3 personas y esto tiene una razón. Las recomendaciones de este tribunal se van a tomar por mayoría de 2-1 si no hubiere unanimidad, ¿sí? El tribunal va a discutir
y puede ser que uno de los vocales no esté de acuerdo, ¿sí? Que no esté de acuerdo con la recomendación, y entonces aquí se va a imponer el principio de la voluntad de las mayorías, es decir, aquellos dos que estén de acuerdo sobre una persona que no está de acuerdo, ganan, por decirlo de alguna manera, de una jerga no jurídica, son los que van a imponer esa mayoría para hacer esas recomendaciones. Entonces, ya sabemos que se emiten las recomendaciones y, como yo les he dicho, en la práctica, pues todavía hay un poco de plática para tratar de que las partes cedan a algunas posturas, pero nosotros necesitamos tener la estructura ahorita de que el Tribunal de Conciliación fija un día y hora determinada, 2 horas antes escucha por separadas a cada una de las partes, a la parte trabajadora, a la parte patronal, y finalmente emite unas recomendaciones, ¿sí? Unas recomendaciones que ya las partes deberán tomar en cuenta si las acatan o no, que eso está en el segundo párrafo del artículo 385, en donde habla de las deliberaciones y que deben ser acordados por mayoría. Vimos en la última clase también, jóvenes, que si hubiera un arreglo, lo vimos en el artículo 386, si hay un arreglo, se da por terminada la controversia. Dice, las partes quedan obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacta dentro del término que fije el tribunal. El tribunal, a su juicio, que puede ser inmediatamente o en un plazo de algunas horas o días, va a obligar a que se firme, ¿sí?, el convenio colectivo de condiciones de trabajo o el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Bueno, vimos en la parte final que el plazo no debe ser menor a 1 año, ¿sí? El plazo, ¿estás de acuerdo? No debe ser menor a 1 año, y que si se omite ponerle plazo a un convenio o a un pacto colectivo de condiciones de trabajo, se debe entender que se ha celebrado para 1 año. Bueno, en lo último que vimos en la clase pasada es que las partes o la parte a la que se le ha incumplido un convenio o un pacto suscrito producto de una conciliación va a tener los 3 caminos que platicamos en la última clase. Va a poder plantear su juicio ejecutivo si lo que reclama es una cantidad de dinero líquida y exigible. Va a poder plantear su conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho si lo que busca es el cumplimiento de otro tipo de prestaciones o si además quiere demandar por daños y perjuicios. Y 3, vamos a ver que la parte que ha cumplido el pacto y que se ha visto incumplida en el trato puede acudir, establece la ley, a la huelga, ¿sí? Dice que puede regresar al conflicto sin necesariamente tener que agotar la conciliación, es decir, que puede acudir de una vez a la huelga. Bueno, nos quedamos hasta ahí y ahora veamos el artículo 387. El artículo 387 establece: el Tribunal de Conciliación, si sus recomendaciones no fueren aceptadas, puede repetir por una sola vez, dentro de las 48 horas siguientes, el procedimiento de que habla el artículo 385. Pero si no obtuviere éxito, dará por concluida definitivamente su intervención. ¿Qué quiere decir con esto, jóvenes? Vean, el Tribunal de Conciliación tiene la facultad, no la obligación. Ojo, con el verbo dice, el Tribunal de Conciliación, si sus recomendaciones no fueren aceptadas, puede. Ojo que no dice debe, dice o regula, puede repetir por una sola vez dentro de las 48 horas siguientes el procedimiento del que habla el artículo 385, y si no hubiere éxito, da por concluida definitivamente su intervención. Pues puede ser el caso, ¿sí? Puede ser el caso que
el Tribunal de Conciliación estime que las partes están cerca de llegar a un acuerdo. Supongamos que hay 20 puntos en discordia, ¿sí? Son parte de la controversia, y ya se pusieron de acuerdo en 18 o en 19. Es uno o dos puntos que consideran son mínimos para que se pongan de acuerdo. Entonces puede el Tribunal de Conciliación resolver con base en la facultad que nos establece el artículo 387, ¿sí? Supongamos que la audiencia es martes 1 de octubre a las 11 de la mañana, es decir, se convoca a ambas partes, grupo representante de trabajadores y grupo representante de patronos, a una segunda audiencia de conciliación, la que se efectuará, y la ley le establece que debe ser máximo dentro de las 48 horas siguientes, ¿sí? Y entonces, cuando el Tribunal de Conciliación fija esta segunda audiencia, ¿qué ocurre aquí? Repetimos todo el proceso del artículo 385, ¿sí? Todo el proceso, es como que fuera un ciclo. Se le cita 1 hora, 2 horas antes a los representantes de los trabajadores, 2 horas antes a los representantes del patrono y finalmente a la hora de la audiencia emiten por mayoría sus recomendaciones, ¿sí? Sus recomendaciones, y otra vez aplicamos lo mismo. Si hay un acuerdo, se firma el convenio o el pacto, no puede ser menor a 1 año, si no está establecido el tiempo, se entiende que es por 1 año, y la parte que no ha incumplido el pacto, pero que sí le han incumplido, tiene derecho a plantear la vía que mejor le considere, sea el artículo, sea plantear el conflicto colectivo de carácter jurídico, el juicio ejecutivo o regresar a la huelga, ¿sí? Regresar a la huelga. Algo que quiero yo que creo que es importante, veamos en el artículo 388, veamos el artículo 388. Establece el artículo 388. Si los delegados, si quieren, pueden ponerle un pequeño epígrafe a este artículo que se denomine poder disciplinario, ¿sí? Poder disciplinario. Vamos a entender ahorita por qué. Establece el 388. Si los delegados de alguna de las partes no asistieren, una vez que hayan sido debidamente citados, a cualquiera de las comparecencias a que se refieren los artículos 384 y siguientes, el Tribunal de Conciliación los hará traer sin pérdida de tiempo por medio de las autoridades de policía e impondrá a cada uno de los rebeldes como corrección disciplinaria una multa de 25 a 100 quetzales. Entonces, ojo del poder disciplinario que tiene el juez o el Tribunal de Conciliación, ¿sí? Dentro de esta fase de conciliación, ¿sí? Si son citados a la audiencia respectiva, ¿sí? Y estos no llegan, el juez, ¿sí? Pensando en entorpecer el proceso, el juez puede girar sus oficios a los agentes de policía para que por la fuerza los vayan a traer en donde los ubiquen y los lleve a la presencia del juzgado. Vean el poder que le otorga el código en este preciso tramo del conflicto al Tribunal de Conciliación, que es otro de aquellos aspectos que hablábamos que hacen especial al derecho procesal colectivo, porque le está dando en materia de trabajo una potestad al juez de poder hacer uso de la fuerza pública para traer al proceso a alguien que estaba debidamente citado, ¿sí? Bueno, y entonces vamos a ver finalmente, jóvenes, en el artículo 389. Nos vamos al artículo 389. Y el artículo 389 nos establece: una vez agotados los procedimientos de conciliación, sin que los delegados hayan aceptado el arreglo o convenio en someter la disputa a arbitraje, el tribunal levantará un informe
cuya copia remitirá a la Inspección General de Trabajo. Entonces, la intervención del Tribunal Electoral Jóvenes culmina cuando definitivamente las partes no llegan a un arreglo dentro de la conciliación y además no hay un acuerdo para someter la disputa al arbitraje. Entonces, el Tribunal de Conciliación, como lo establece aquí, además de su pliego de recomendaciones, se recuerdan ustedes que ellos emiten un pliego de recomendaciones, va a levantar un informe que va a enviar a la Inspección General de Trabajo, en donde hace del conocimiento de la misma que dentro del conflicto colectivo de carácter económico-social, número tal, no fue posible llegar a un acuerdo, adjunta copia del pliego de recomendaciones y hace constar que las partes no quisieron acudir al arbitraje. Y les repito lo que les dije en alguna clase, jóvenes. Vean que todo está en los códigos. No es necesario que lo estén anotando a veces, sino que vayan llevando el orden de sus artículos, hagan un pequeño epígrafe o una guía y todo lo que vamos viendo está en los artículos, jóvenes. Bueno, y finalmente recordamos lo que establece el artículo 391, que ya lo habíamos visto, establece si los documentos convinieren en someter, si los delegados convinieren en someter la cuestión a arbitraje, todos los documentos, pruebas y actas que se hayan aportado o levantado durante la conciliación servirán de base para el juicio correspondiente. Lo que vimos en la unidad pasada, y es que el pliego de recomendaciones adquiere carácter vinculante cuando el conflicto se somete al arbitraje. ¿Sí? Si el conflicto se va al arbitraje, se tiene que tomar como base, es decir, es vinculante, lo actuado por el Tribunal de Conciliación. ¿Sí? Entonces recordemos, recordamos entonces que básicamente el Tribunal de Conciliación no tiene potestad de resolver el conflicto, ¿sí? Como se los puse acá en el chat, el pliego de recomendaciones únicamente establece acá que, se los acabo de decir, es la resolución que emite el Tribunal de Conciliación al terminar la fase de conciliación, en donde hace contener las recomendaciones hechas a las partes dentro de cada una de las audiencias en las que se reunió con estas. Y repito, una audiencia de conciliación es obligatoria, la segunda es potestad del Tribunal de Conciliación realizarla o no. Bueno, y finalmente dentro de la conciliación hay que tomar en cuenta algunas características especiales, ¿sí? Hay que tener en cuenta algunas características que la ley nos da. La primera característica la encontramos en el artículo 393, ¿sí? Artículo 393 establece: en ningún caso los procedimientos de conciliación pueden durar más de 15 días, contados a partir del momento en que el juez de trabajo y previsión social recibió el pliego de peticiones con todos los requisitos que exige el artículo 381. Es decir, ya vimos que se presenta el pliego de peticiones y a partir de ese momento se tiende por planteado el conflicto. Ya sabemos que tiene que conformarse un tribunal de conciliación, que tiene que notificarse al patrono que nombre una denegación análoga. Puede ser que hayan excusas o impedimentos previo a la conformación del tribunal de conciliación. Posteriormente hay que hacer la audiencia de conciliación. El tribunal va a evaluar si hace alguna segunda audiencia de conciliación, pero en ningún caso, establece el artículo 393, en ningún caso el conflicto, la conciliación va a durar más de 15 días. Y recuérdense que estamos hablando de días y horas hábiles. A partir del momento en que se presenta el pliego de peticiones, jóvenes,
En 15 días hábiles tiene que darse como máximo todas las incidencias que acabamos de ver. No puede superar esos 15 días de conciliación, lo que nos materializa la concentración que se da dentro del conflicto colectivo de carácter económico-social y que la ley sí privilegia que el conflicto se solvente cuanto antes. Recordemos que estamos hablando de la posibilidad de que un conflicto culmine con un estallido de huelga, y ya lo hemos hablado, tenga implicaciones sociales, ¿sí? Bueno, si hay dudas me van contando. Deriva de... en el artículo 392, nos establece las actuaciones de los tribunales de conciliación, una vez que hayan sido legalmente constituidos, son siempre válidas y no pueden ser anuladas por razones de incompetencia. Aquí lo que nos refuerza es que durante el trámite de conciliación, ¿sí?, el control lo tiene el tribunal de conciliación, ¿sí? Una vez conformado el tribunal de conciliación, ¿sí?, el control del trámite absoluto de esa fase la tiene el tribunal de conciliación, ¿sí? La tiene el tribunal de conciliación, y eso nos lleva a lo que establece, se recuerdan ustedes, el artículo 383, segundo párrafo. Sí, estimado Henry, esa es la segunda característica, que el proceso o la fase de conciliación es controlada por el tribunal de conciliación. La tercera característica la encontramos en el artículo 383, segundo párrafo, 383, segundo párrafo, que lo vimos en la unidad pasada. Fuera, dice, de lo establecido en el párrafo anterior, durante el periodo de conciliación, no habrá recurso alguno contra las resoluciones del tribunal, ni se admitirán recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes de ninguna clase. ¿Sí? Esa es la tercera característica. Ya vimos que cuando el juez manda a llamar al tribunal, si alguno de los integrantes tiene un impedimento o excusa, o alguna de las partes tiene una causal para presentar excusa o impedimento, lo pueden hacer. Pero una vez conformado el tribunal, no se permite planteamiento de recurso alguno. Adelante, estimada Ari. Gracias, licenciado. Buenas noches. ¿Cuál es la segunda característica? Dijo, ¿dónde la podemos ubicar? En el artículo 392. Y es que los tribunales de conciliación son los que dirigen y tienen el control de la fase de conciliación. Gracias, Lic. Va. Lic, disculpe, ¿cuál era la primera? Disculpe la molestia. La primera fue en el 393, mi estimado Manuel, en cuanto a que los procedimientos de conciliación no pueden durar más de 15 días. Gracias. Va, jóvenes. ¿Alguien más? Bueno. Y entonces, la cuarta y quinta consideración vienen de la mano, que fue lo que ya hemos visto. Esa cuarta característica es, se la recalco, que los tribunales de conciliación no emiten sentencia, ¿sí? Los tribunales de conciliación no tienen la potestad de ponerle fin al conflicto, salvo que las partes estén de acuerdo con sus recomendaciones. Por el contrario, únicamente emiten su pliego de recomendaciones, ¿sí? Repito, el tribunal de conciliación no tiene facultades para emitir una sentencia. Ellos emiten recomendaciones. Y la quinta característica, que también ya la vimos, es que ese pliego de recomendaciones se vuelve vinculante únicamente cuando el conflicto colectivo, la fase de conciliación, es decir, el conflicto colectivo de carácter económico-social, las partes acuerdan en someter el conflicto al arbitraje. En ese momento, ese pliego de recomendaciones se vuelve en vinculante, es decir, que el tribunal de arbitraje está obligado
a tomar en cuenta ese pliego de recomendaciones. ¿Dudas o consultas en cuanto a la conciliación, jóvenes? Adelante, Emily. Buenas noches, licenciado. ¿Solo me podría repetir la quinta característica? Sí, la quinta característica es que, como lo establece el artículo 391, es que si los delegados convienen en trasladar el conflicto al arbitraje, el pliego de recomendaciones se vuelve, ¿sí?, vinculante, es decir, que obligatoriamente deben tomarlo en cuenta los integrantes del tribunal de arbitraje. ¿Estamos ahí, Emily? Sí, licenciado, muchas gracias. Adelante, Andrea. Buenas noches, licenciado. Entonces, el Tribunal de Conciliación no puede dictar sentencia, pero si las partes así lo quisieran, sí podría dictar sentencia. Es que, mi estimada Andrea, no es que dicte sentencia. Si las partes aceptan las recomendaciones del Tribunal de Conciliación, ellos solitos acuerdan llegar a un arreglo y le ponen fin a la controversia. Por eso, si se dan cuenta, en el artículo 386 dice: si hubiera arreglo, se dará por terminada la controversia y las partes, es decir, trabajadores y patrón, quedarán obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacte dentro del periodo que fija el Tribunal de Conciliación. Es decir, el tribunal no es que, si están de acuerdo, emite una sentencia diciendo que como estuvieron de acuerdo, emite sentencia. No, simplemente hace constar que sus recomendaciones fueron aceptadas y ya es el grupo de trabajadores y el patrón los que solitos llegan a un acuerdo y firman el documento con el que se comprometen. Y ahí se culmina el conflicto, estimada Andrea, con la participación del Tribunal de Conciliación, más no con una sentencia suya, sino que simplemente porque sus recomendaciones fueron aceptadas. Ah, ok. Gracias, licenciado. Vaya, estimada Andrea. Adelante, Vicenta, y después Flor. Buenas tardes, licenciado. ¿Podría repetir la cuarta característica? La cuarta característica, les decía que o sea, eso es lo que estábamos hablando ahorita, que las decisiones del Tribunal de Conciliación no tienen carácter de sentencia, ¿sí? No son obligatorias para las partes. Ellos solo emiten recomendaciones, ¿sí? ¿Estamos, estimada Vicenta? Sí, licenciado, eso está en el artículo 383, en el último párrafo. 383, último párrafo. No, ahí están los recursos, estimada Vicenta. ¿Allá dónde puedo encontrar la cuarta característica? En el 389, donde dice: este informe contendrá la enumeración precisa de las causas del conflicto y de las recomendaciones que hicieron a las partes. ¿Sí? Es donde hablamos del informe. Por eso les digo, mejor si vamos siguiendo y anotando los artículos, porque si lo quieren copiar y aprendérselo literal, ahí es donde se me pierde. Adelante, estimada Flor. Gracias, licenciado. Buenas noches. El 386 es la quinta característica, entonces. El 386, no. La quinta es que el pliego de recomendaciones es vinculante si van al arbitraje. Ok, gracias. Bueno, adelante. Por eso les digo, jóvenes, todo está en la ley. No se me afanen copiando lo que ya está escrito en la ley. Solo llevemos la secuencia de los artículos. Por eso es que algunos, creo, consideran que a veces voy rápido, pero es que lo tenemos en la ley, ¿sí? Creo que pueden hacer una breve referencia. ¿El fundamento de la característica número 2 cuál es? Le van poniéndole el artículo a la par. Adelante, estimada Catherine. Buenas noches, licenciado. Solo una consulta. ¿Podría repetir la característica número 3? Gracias. La 3, a ver, hablamos de que a ver, pero ven, jóvenes, perdonen que sea enfático, pero es con el afán de ayudarlos. Siento que por copiar lo que está en la ley se me están perdiendo.
Miren, pues la primera característica es que los procesos de conciliación no pueden durar más de 15 días. Ahí está en su artículo 393. No trate de copiarlo otra vez conforme lo voy leyendo, porque está en el artículo 393. La segunda característica, hablamos que el proceso de conciliación lo controla el Tribunal de Conciliación, artículo 392. Hablamos que la tercera característica es la no admisibilidad de recurso, ¿sí? Está en el 383, segundo párrafo, ¿sí? Y hablamos que las decisiones del Tribunal de Conciliación no tienen carácter vinculante, lo vimos en el 389, donde nos dice que una vez acabado el conflicto, ¿sí?, el tribunal rinde un informe y sus recomendaciones a la Inspección General de Trabajo. Recomendaciones. Y la quinta característica es que las recomendaciones emitidas por el Tribunal de Conciliación son vinculantes únicamente cuando la controversia se somete al arbitraje. Artículo 391. ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Dudas o consultas? Bien, entonces... Sí, gracias, licenciado. ¿Estamos ahí? Licenciado, buenas noches. En la parte del poder disciplinario, ¿se puede tomar también como rebeldía? Fíjese que la ley por sí misma no establece en el conflicto colectivo de carácter económico-social una rebeldía, con efectos como lo tiene en el conflicto, en el juicio ordinario laboral. Por eso es que la ley precisamente le otorga este poder disciplinario al juez para que mande a atraer a los integrantes de la representación de los trabajadores o patronos que no hubieran acudido. Repito, recordemos que como ellos aquí, el Tribunal de Conciliación, no emite una sentencia, la ley los dota del poder de mandar a traer por la fuerza a quienes no hubieran comparecido, aunque ellos lleguen solo a decir que no están de acuerdo con la conciliación y el conflicto sigue. Pero al menos hay que agotar el trámite en ley. ¿Sí? Sí, gracias, licenciado. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Entonces aquí damos por agotada la primera fase procesal del conflicto colectivo de carácter económico-social, que era la conciliación. ¿Sí? ¿Cuál es la segunda fase procesal del conflicto colectivo de carácter económico-social? La huelga o paro. La huelga o paro, muy bien. Bueno, entonces a continuación fracasó la conciliación, ¿sí? La conciliación ya fracasó. El Tribunal de Conciliación, como ya vimos, envía su informe a la Inspección General de Trabajo con el pliego de recomendaciones, haciendo constar que no hubo un arreglo y que las partes no someten la controversia al arbitraje. Entonces, viene la etapa crítica que, si ustedes se han dado cuenta, desde que analizamos el conflicto colectivo de carácter económico-social, busca evitar. A ver, la huelga es un derecho de los trabajadores. Es una conquista que ha llevado históricamente, ustedes lo vieron incluso hace un año, muchas luchas, muertes de trabajadores, violaciones a derechos de trabajo, etc. Para conseguir este derecho de huelga ha sido una lucha histórica memorable. Bueno, y si bien la ley la respeta, se recuerdan ustedes, incluso está regulada en la Constitución Política de la República de Guatemala el derecho de huelga, la ley lo regula, lo protege, trata de evitarlo al máximo por las cuestiones que ya les he expuesto anteriormente. A ver, la huelga se convierte en una etapa tensa, una etapa complicada dentro de una empresa de trabajo. Sí, tenemos que tomar en cuenta que los trabajadores van a paralizar sus labores. ¿Sí? En primer lugar, se afecta a la propia empresa o institución. Seguidamente, como yo les mencioné, una empresa o una institución del Estado
presta servicios o crea bienes. Al estar los trabajadores holgando, se afectan terceros, ¿sí?, de la sociedad, que van a ver mermados la prestación a sus servicios o la creación a sus bienes. Entonces, la ley busca, si bien es cierto, repito, proteger y darle al trabajador su derecho a holgar. Si ustedes se dan cuenta, primero le establecen, vaya a negociar en la vía directa o en el arreglo directo. Hasta que usted agote la vía, agote la vía directa, puede plantear su conflicto. Si ya planteó su conflicto, vamos a conformar un tribunal de conciliación. No obstante, ustedes ya trataron de negociar extrajudicialmente, ahora vamos a involucrar al Poder Judicial para proponer fórmulas ecuánimes. Solo si esto falla, pueden acudir a la huelga, que es, repito, el brazo de fuerza históricamente y por tradición del trabajador, por medio del cual, a través de la paralización de labores, repito, ustedes ya manejan qué es la huelga, lo vieron hace un año, a través de la paralización de labores, buscan que el patrono acceda a sus peticiones, ¿sí? Acceda a sus peticiones. Y vamos a ver ahora entonces, vamos a entrar a conocer cuál es el trámite de la huelga. Tenemos que manejar dos términos. En primer lugar, un juez tiene que evaluar si una huelga es legal o ilegal, ¿sí? Si cumple los requisitos de ley o no, para efectivamente poder estallar la huelga, es decir, paralizar las labores. Y una vez estallada la huelga, el juez va a tener que hacer la evaluación de fondo del conflicto, que va a ser si la huelga es declarada justa, es decir, el conflicto resolverse en favor de los trabajadores, o si la huelga es declarada injusta, es decir, que la huelga fue en detrimento de la razón del patrón, y cada cosa va a tener consecuencias. De igual manera pasa con el paro. Lo que les digo es que normalmente a veces no nos referimos a eso porque en la práctica no se da y creo que nunca se ha dado. El juez se va a tener que manifestar, si es un patrono el que pidió el conflicto, sobre si el paro es legal o ilegal, ¿sí? Si cumple con ciertos requisitos, y una vez que el patrono paralizara labores, más adelante va a tener que resolver si el paro es justo o injusto. Es decir, si el paro, ¿sí? O sea, si el patrono tuvo la razón para paralizar las labores, fue justo. Ahora, si el patrono paralizó las labores no teniendo la razón, el paro va a ser declarado injusto y por ende va a tener consecuencias para el patrón. Pero eso lo vamos a ver ahorita despacito. Si gustan, vamos al artículo 394. Artículo 394. Y vean, estaba viendo que tenemos 10 minutos. Lo vamos a dejar hoy por ahí porque nos vamos a quedar a medio artículo, porque aquí ya vienen muchos temas por analizar. Mejor el día miércoles iniciamos de cero con el tema de la huelga para no dejarlo hoy a medias. Entonces, lo vamos a dejar por aquí el día de hoy, jóvenes. Solo me cuentan si hay dudas o preguntas de lo que hemos visto el día de hoy. ¿Dudas o consultas? Bueno, jóvenes, entonces estamos todo bien. Qué gusto de saludarlos y nos vemos por esta misma vía el próximo... perdón, estimada Flor, adelante. Adelante, Flor. Perdón, Lick, se me quedó levantada la mano, disculpe. Daniel, hasta adelante, estimado Daniel. Buenas noches, Lick. Dice que no es nada relacionado a la clase, sino que es por un problema que tuve de asignación con otros compañeros. Ajá. Cuéntame. Pues fíjate que a nosotros el sistema nos regresó a la sección A, cuando nosotros estábamos asignados a la sección B. Entonces fuimos a hablar a coordinación y coordinación dijo que fue un problema de
del sistema y nos arreglaron eso y ahorita ya estamos asignados a la sección B. Más sin embargo, nuestra nota aparece en la sección A. No sé si nos pudiera hacer el favor de subirla a la sección B, Angélica. Si me lo ponen en el Classroom, por favor, de la clase, y yo de ahí tomo los datos mañana o el miércoles para solventar ese conflicto. Muchas gracias, Lick. Va, está bien. Bueno, jóvenes, si no hay otra intervención, que tengan una feliz noche y nos vemos el día miércoles.